Él había prometido amar a su esposa para siempre, pero después de 29 años de matrimonio, pidió el divorcio y dijo que se había enamorado de otra persona. Grace y Edward eran una pareja muy unida. Grace era escritora, y en comparación con el tranquilo Edward, ella tenía un fuerte deseo de control. Dos personas con personalidades diferentes pasaron tranquilamente 29 años juntas. Pero en su aniversario número 29 de matrimonio, cuando Grace esperaba una cita con Edward, él no mostró interés. Grace quería celebrarlo, pero Edward le dijo que fuera sola. Al ver la indiferencia de su esposo, Grace se enfureció. Ella deseaba recibir cariño de él, pero cuando lo cuestionó, Edward no la consoló. Grace no pudo soportarlo más. Le exigió a Edward que le dijera «te amo», pero Edward dijo que eso no tenía sentido. Grace, enfadada, lo golpeó. Edward no dijo nada y se dio la vuelta para irse. Al enfrentar las preguntas de su esposa, él solo dijo «quiero dormir». Al ver la indiferencia de su esposo, Grace se sintió impotente. Enfurecida, volcó la mesa. Al oír el ruido, su hijo Jimmy llegó al salón. Él se sintió impotente, porque durante años, esas discusiones se habían vuelto algo habitual. Grace le explicó a su hijo su frustración. Dijo que amaba mucho a Edward, pero que cada vez que discutían, él siempre escapaba y nunca quería comunicarse con ella, lo que había llevado a la situación de hoy. Jimmy, al escucharla, le sugirió a su madre que debería darle más espacio a su padre, que no fuera tan dominante con él, porque eso solo empeoraría las cosas. Por la mañana, Grace fue a la iglesia para rezar por la reconciliación con su esposo, pero no esperaba que Edward ya estuviera cansado de las discusiones. Él decidió divorciarse de Grace. Edward le dijo a su hijo que ya se había enamorado de otra persona. Edward sabía que eso heriría a Grace, pero decidió ser honesto y luego irse. Edward le pidió a Jimmy que cuidara de Grace después de su partida. Jimmy se quedó atónito. Quiso convencer a su padre de darle una nueva oportunidad a su madre, pero la personalidad dominante de Grace hizo que Edward perdiera la esperanza en su matrimonio. A pesar de las súplicas de su hijo, él eligió irse. Cuando Grace regresó a casa, abrazó a Edward y se disculpó por su comportamiento de ayer. Edward permaneció en silencio. Al ver la debilidad de su esposa, expresó sus pensamientos previos. Grace pensó que su esposo quería comunicarse con ella, pero Edward dijo que se había enamorado de Angela y le pidió el divorcio. Grace se sintió sorprendida. Le rogó a Edward que le diera otra oportunidad, que ella cambiaría. Al ver el dolor de su esposa, Edward no la consoló, sino que recogió sus maletas y se fue. Grace se sintió desesperada. Edward caminó hacia la puerta, se subió al coche que ya lo esperaba y la dejó. La partida de Edward destruyó a Grace. Su vida perdió todo sentido y su mente comenzó a tener alucinaciones, viendo a Edward sentado junto a la ventana. Cada vez que trataba de acercarse, él desaparecía. Con el fin de su matrimonio, Grace perdió toda esperanza. Al ver el dolor de su madre, Jimmy buscó a su padre para intentar convencerlo de regresar, pero Edward dijo, «Elegí el divorcio después de pensarlo mucho. Al principio sí, fuimos muy felices, pero con el tiempo, las discusiones aumentaron y el amor se desvaneció». Él había pensado en ceder a Grace, pero después de 29 años, se dio cuenta de que estar juntos fue un error. Y después de conocer a Angela, Edward descubrió que el matrimonio debe ser una relación de mutuo entendimiento y no una obligación. Edward le dijo a su hijo que intentaría ayudar a Grace a sobrellevar el dolor, pero que nunca regresaría. Mientras Edward parecía haber encontrado paz, Grace aún insistía. Ella esperaba que Edward regresara. Grace escribió muchas cartas de amor y las dejó en la casa, esperando que Edward regresara y viera sus sentimientos. Por ello, Grace pasó cada día esperando frente a la puerta, pero él nunca regresó. Grace se sintió cada vez más decepcionada. Al ver a su madre tan triste, Jimmy estaba muy angustiado. No podía convencer a su padre y no podía ayudar a su madre. Solo podía estar con ellos. Pero Grace no esperaba que después de tanto esperar, recibiera la carta de su abogado para el divorcio. Para poder ver a Edward una vez más, Grace fue a la oficina del abogado, triste. El abogado le dijo que Edward había dejado toda la propiedad para ella y que esa era la última decisión, pero Grace no quiso firmar. Más que la propiedad, ella prefería que Edward regresara. Aunque Grace ya no fuera dominante y llorando rogara a Edward que regresara, él eligió irse. Su matrimonio había terminado por completo. Grace se fue, devastada. Pero a la mañana siguiente, Jimmy no vio a su madre. Entró en pánico y comenzó a buscarla. La encontró al borde de un acantilado. Jimmy sintió algo de miedo, pero Grace ya había perdido toda esperanza en la vida. Jimmy rápidamente la llamó.